Nueva bancada es nuestro hashtag de la noche y ya le decía, pues se han presentado las renuncias de algunos diputados al Congreso a la bancada Libertad Democrática Renovada Líder. Vea la nota, luego le doy algunos nombres. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. La séptima legislatura del Congreso se ha caracterizado por el transfugismo. Los diputados que más han pasado de bancada en bancada ahora tienen un nuevo espacio político, el Partido PRO. Hay legisladores que en una sola legislatura han pasado hasta por 5 bancadas, como algunos, otros ni se recuerdan en qué bancadas han estado. Yo he pasado por una. No, desde que usted fue electo diputado, ¿qué fue la primera? 3, pero que le habla como si yo fui la primera vez, une. ¿Y después? Después fui patriota. ¿Y después? Ahora, Movimiento Progresista. Líder. ¿Cuántos partidos? Ah, bueno, sí, líder y progresista. 3. 3 partidos, con este es el cuarto. Yo pienso que el transfugismo, como estábamos diciendo anteriormente en la conferencia de prensa, es cuando un diputado se sale de un partido y se queda independiente. Y se queda independiente, no solo es que sea interpretación mía, sino que viene después la población y decide que no está de acuerdo con ese partido político o lo que está haciendo y le exige a uno que se cambie de ese partido. Y no solo eso, es también personalmente que uno cuando mira que algo se está haciendo mal, que no se está haciendo bien el trabajo, uno decide moverse a otro grupo. Pero esto no es todo. Entre ellos, incluso hay diputados electos que todavía no han asumido la curul, pero ya renunciaron al partido porque fueron electos. Tal es el caso de Eva Montt, quien es diputada electa de Chimaltenango e hija de la parlamentaria Delia Bac. Me fui porque sinceramente cuando yo presenté mi plan de trabajo, me dijeron en su momento que me iban a apoyar. Mis reformas de ley, mis proyectos de ley, proyectos para mi departamento porque represento a Chimaltenango. Cuando se tuvo una segunda reunión y les hice nuevamente mi propuesta, mi presentación de trabajo y todo, me dijeron de que eso lo iban a ver en el camino. Como diputada electa por un distrito, la población a uno le exige, ¿verdad? Entonces me molestó mucho, me sentí como relleno, ¿verdad? Y no es así, yo sí. La octava legislatura aún no ha empezado y ya ha comenzado a dar de qué hablar. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Le doy algunos nombres de quienes integrarán esta nueva bancada en el Congreso de la República denominada Movimiento Progresista. Comencemos con la cara más visible, Salvador Valdizón, quien es hermano del ex candidato a la presidencia del Partido Libertad Democrática Renovada Líder, Manuel Valdizón. Además fue su principal operador político en cuanto al trabajo anterior. Vamos ahora con Marcos Jax. Él es un líder principalmente de los grupos migrantes y de las comunidades organizadas en los Estados Unidos, líder ahora progresista. Ya lo escuchaba usted, Marco Pineda. Este es el diputado que dice que pues, el transfugismo no es cambiarse de una bancada, sino más bien declararse independiente. Partido Patriota, Partido Libertad Democrática Renovada. Neri Rodas, él en su momento se dijo que correría por la alcaldía capitalina por la bandera líder. Ha pertenecido al partido Compromiso, Renovación y Orden, ahora se declara independiente y formará también parte de la bancada progresista. Hablamos de Gustavo Medrano, hijo del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano. Ya escuchó usted, pues que no recuerda cuáles han sido los partidos políticos a los cuales ha pertenecido. Primero UNE, después Patriota, después Líder, ahora progresista. ¿Se acuerda de ella? Leslie Bueso, en su momento estuvo detenida en Honduras, esto por portación ilegal de armas de fuego. Decía que no era su arma la que pues llevaba y pues tenía su nombre. Llevaba su... No tenemos como... El cristales diputado más faltista de esta legislatura. Además, la de los cristales de Swarovski, creo que era lo que tenía la pistola. Creo que sí. Y estamos con Juan Manuel Giordano, con sus 23 años de edad, en esta séptima legislatura. Creo, UCN, todos líder y ahora progresista, los diputados que conformarán la nueva bancada del movimiento progresista para
la próxima legislatura, para la octava. Algunos de ellos no han tomado posesión y ya se cambiaron de partido. Es más, faltan todavía prácticamente un mes para que se dé esa toma de posesión. Voy a las redes, estoy con nuestro hashtag de la noche, nueva bancada. Y nos dice, no han tomado posesión y ya se cambiaron de camisa, engañan a compatriotas en el interior vendiéndoles espejos. El doctor Hernández esgrimen argumentos de honestidad y patriotismo cuando surge de la lacra de líder falsos. ¿A quién quieren engañar? Rigoletto, no merecen ninguna opinión, simplemente se están burlando del pueblo que no dice nada y se van a quedar callados. El doctor Orozco, los diputados cambian hasta su señora madre por el poder, no tienen ideología y se suman a cualquier partido según interés. Oscar, uy, Dios libre a Guatemala de esta liga de la corrupción. Coca Godoy, definición de tránsfuga, acción de organizarse con otros brutos con la finalidad de seguir saqueando a un país. Josué, cambiarse de bancada podría considerarse como una especie de simulación electoral, lo cual debería de ser ilegal. Y Andrés, sorpresa no es, pero cómo se mueve en función de sus propios intereses. Lo que querrán es negociar los votos a conveniencia. Yo no sé si hay un rompimiento real, a mí me parece que no. Le doy la bienvenida y las buenas noches a este espacio, a Paula Cristina Hurtado. Un gusto compartir con ustedes y con la audiencia nuestras opiniones. Hay que ver aquí que es una segunda decisión del líder, pero no es lo mismo de lo que vimos cuando, por ejemplo, el diputado Neri Rodas se escindió junto con su hermano y otros legisladores que no consiguieron la reelección. Lo que estamos viendo es un grupo que se sale del líder en un momento donde se vislumbra ya momentos difíciles para el Partido Rojo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral, según yo entiendo, tiene en su agenda entrar a conocer en el Pleno si este partido amerita o no ser cancelado por las infracciones a la ley electoral y de partidos políticos durante la campaña. Ellos sobrepasaron su techo de campaña, ellos hicieron campaña anticipada, tienen razones para entrar a conocer, y lo que se habla ya es que el líder es un cadáver político del que ya empezaron a saltar. Como marca está quemado, es como esos negocios que se incendian o esas discotecas que caen en desgracia y donde ya nadie va y lo que hacen es cambiarle el nombre, pero es lo mismo y son los mismos dueños. Eso es lo que está pasando con Líder. Una fracción se está saliendo para tratar de rescatar algo de lo que queda de este partido tan quemado en la contienda electoral, donde su presidenciable tuvo prácticamente que salir de vivir del país porque aquí la gente no lo quiere y le manifestó su rechazo. Y la bancada ha tenido ya fragmentaciones que lo ponen en riesgo. La sobrevivencia es lo que está buscando este movimiento progresista, de lo que pueda rescatarse del partido líder. Nos decían en la entrevista el diputado electo Yats que van a financiarse ellos mismos. Solo de entrada, ¿cómo se financia una plataforma política? ¿Con quién se va a aliar? ¿Con quién va a votar? ¿Y dónde están los hermanos Valdizón, que ya tienen pugnas entre sí por la comandancia del partido? Si va a ser el ala de Manuel Valdizón o va a ser el ala de Salvador Valdizón, es lo que tiene que aclararse en estos días. Pero solo con que esté Leonardo Camey y Gustavo Medrano, está totalmente confirmado que eso de desligarse la vieja política o la política tradicional no es la consigna de este grupo. Bueno, la hija de la diputada Delimilda Bac, el hijo del alcalde Medrano, el hermano de Manuel Valdizón, o sea, la familia, en síntesis. Vamos a los tweets, que tenemos muchos. Nos dice, mientras ellos sean jueces y parte, esto nunca va a cambiar, hacen lo que se les da la gana, moviendo las piezas para las próximas elecciones, ya que con líder se quemó la imagen. Germán Santos, ¿qué opinión podemos tener si están dando a luz el legado de inestabilidad que ya nos ha dañado tanto? Henry nos plantea, con nueva bancada se siguen burlando del pueblo, es obvio que están allí por interés personal y no para trabajar por el pueblo. Un tuitero regular de nuestro espacio, Quetzalumán, nos dice, ellos hacen como que se están renovando la política y nosotros hacemos como que les creemos. Así es el juego, es lo que nos dice Quetzalumán. Que el TSE lo saque del Congreso, es lo que nos plantean desde este espacio. Le doy la bienvenida a las buenas noches al licenciado Cristian Manolo Castillo. Paola, bienvenida a este espacio. Y qué gusto compartir contigo en este otro escenario, digamos, de debate. Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para todos los que nos acompañan desde su hogar. Realmente lamentando dos cosas. La primera, el nombre. Realmente para todos aquellos que nos consideramos progresistas en el país,
es decir, personas que ideológicamente nos identificamos con la centroizquierda y que salimos huyendo del fracaso y del haber matado la socialdemocracia en la Unidad Nacional de la Esperanza, y que vemos que el Estado debe impulsar procesos de desarrollo y que tenemos un posicionamiento, insisto, más de centro-izquierda. Realmente lamentamos que asesinen el concepto y la posición ideológica del progresismo en el país. Y la segunda consideración inicial es: se confirma la tendencia. Esto lo venimos viendo desde la sexta legislatura. Cuando Manuel Valdizón gana la diputación con la Unidad Nacional de la Esperanza en el 2007, la primera decisión fue emigrar con un grupo de diputados y fundar el bloque legislativo líder, que después se concretó en partido político. Luego, en el 2011, lo hace Roberto Alejos. También se sale de la Unidad Nacional de la Esperanza, ambos, Manuel Valdizón y Roberto Alejos, provenientes de la UNE. Y funda el partido Todos. La bancada independiente, sí, pero que luego se convierte en partido Todos. Que él no como Manuel Valdizón, que sí funda un partido, él compra una ficha que fue la famosa ficha del partido Los Verdes de García Rosales, de García Rosales Sales. Esta es la tercera legislatura en donde se dan movimientos antes inclusive de tomar posesión los legisladores. Y acaban de recordarle a los legisladores electos que ya emigraron y fueron tránsfugas hacia esta nueva bancada, recordarles que primero tienen que tomar posesión y luego presentar su carta de renuncia al partido por el que fueron electos para poderse denominar formalmente como progresistas. Insisto, yo me resisto a que usen el término, porque realmente lo están profanando. Y además de profanarlo, lo están prostituyendo, digamos, realmente lo hicieron pedazos. El otro elemento importante que hay que recordar es que han habido tres tipos de relación política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hemos tenido presidentes fuertes con legislativos débiles, y esos han sido las aplanadoras principalmente. Ahí tenemos todas las aplanadoras del inicio de la nueva era democrática, la DC, el PAN, el FRG. Que fue la última. Que fue la última así consolidada. Luego tuvimos presidentes débiles con congresos fuertes, que fue concretamente el caso de Óscar Bercé y Álvaro Colón, en donde las decisiones más importantes del Estado se tomaban en el Congreso de la República. Luego tenemos una tercera tipología, que fue un ejecutivo fuerte con un legislativo fragmentado, pero que estaba en transición y que se resistía a perder el poder, que fue los 2 primeros años del Partido Patriota y la relación entre Otto Pérez Molina y líder dentro del Congreso. Entraríamos a una cuarta tipología, algo que no hemos visto en el país, que es un ejecutivo débil en términos políticos, digamos, aunque llega con la legitimidad formal del voto, bastante respaldado, con mucha debilidad política, y eso lo vemos en la integración del gabinete y en otras cosas, digamos, que ya nos avisoran que el Ejecutivo no tendrá todo el poder y toda la capacidad de negociación. Pero además vamos a tener un Congreso hiperfragmentado, porque esta bancada PRO va a ser la 15ª bancada. Llegan 14 bancadas electas al Congreso de la República, la 8ª legislatura, más esta va a ser la 15ª. Y además lo que falta por verse, si la UNE se va a desgranar, si el Partido Patriota se va a desgranar, porque además del líder, el Partido Patriota también corre riesgo de ser cancelado por el Tribunal Supremo Electoral. Fueron los 2 partidos que más fueron suspendidos precisamente por violentar la ley electoral y no respetar techo de campaña y campaña anticipada. Entonces estamos ante un escenario en donde el Congreso en la 8ª legislatura va a estar hiperfragmentado. Pueden llegar hasta 18, 20 bancadas. Lograr consensos ahí realmente va a ser complejo, y estaríamos entonces ante una cuarta tipología: un ejecutivo débil con un Congreso muy fragmentado e igualmente débil. Los consensos para la toma de decisiones realmente va a ser complejo. Pero ¿no les parece, por lo que escuchaban hace un momento y he escuchado antes también, que las bancadas de Patriota y de Líder se convirtieron como en estanques? Están yendo los otros partidos a pescar ahí a ver a quién logran jalar. Nos lo decía el propio diputado: mire, nos hicieron ofertas de partido, nos han estado buscando, pero decidimos conformar esta plataforma. Son partidos que están a punto, con riesgo, no a punto, con riesgo o vulnerabilidad de ser cancelados. Y los diputados están buscando su cauce. Pero, a ver, ahí hay otros riesgos políticos, ahorita los comentamos. Solo vamos a las redes. Nos dice José González: las manifestaciones de los sábados sacaron a Otto Pérez Molina y Valdetti, ahora toca el Congreso. Morales Jiménez es una franquicia política
que igual es inútil. ¿Qué pueden aportar las mañas de los demás con diferente color? Siguen prostituyendo la paternidad de la patria. Al menos ya sabemos con qué partido no le toca a Valdizón en el 2019. Bueno, tenemos que recordar que, por ejemplo, el partido CNN, Corazón Nueva Nación, también fue un partido que fue montado bajo un esquema de un grupo de militares con una alianza muy clara en beneficio de Manuel Valdizón. Fue utilizado incluso para poder promocionar toda su propaganda. Oscar, ¿cuándo cancelen al líder? ¿Quién está obligando a pagar las multas? ¿Quién está obligado? Cuando lo cancelen, ¿quién está obligado a pagar las multas? Es lo que nos dice. Edín, urge constituyente, necesitamos modificar la ley electoral de partidos. Culpable el pueblo por elegir a los mismos siempre y lo vuelven a hacer, es lo que nos dice Edín. Yo soy muy cauto en cuanto a lo de la constituyente. Sí. Imagínense con estos diputados, con esto que ya elegimos, imagínense volver a votar por una constituyente, por con Dios. estas manos sucias. Ponerles a ellos la constituyente sería fatal. Diputados, por favor, seamos serios, mentes retrógrados de los legisladores. Un diputado de 23 años, eso es una verdadera burla para el pueblo, un mal chiste, una pena. Bueno, ahora tiene 23 años. Cuando llegó a la legislatura tenía 19. Sí. Henry, lo iban a premiar por eso. Sí. Henry, bueno, en realidad creo que fue el que más veces cambió de partido en esta legislatura. 6, ¿sabes? Sí. Henry, debería de ser fraude de ley, no más burlas, por favor. Urgen cambios en la ley electoral de partidos políticos. Entonces, ser tránsfuga es volverse independiente. Después, qué cosas. María Maffer nos plantea, esos pseudodiputados electos subestiman al pueblo. El licenciado Douglas Chacón, los partidos son instituciones de derecho público, las instituciones son permanentes, pero hoy nos demuestran todo lo contrario. Paola. La gente no se cree la justificación que están dando. Vimos ya en nuestra edición de noticias los argumentos que dan. Han dicho que están en contra de la aprobación del presupuesto, que estaban en contra de su agenda, que tienen otra visión de trabajo, que les dieron una puñalada, que los dejaron solos. Bueno, 1000 razones. Lo que está viendo la gente, y ustedes nos lo muestran en sus comentarios, es que no se dora así la píldora de sencillo. Están saliendo del líder, los está dirigiendo un diputado de la vieja comandancia del partido, y están pretendiendo mostrarse como un movimiento progresista, una plataforma nueva conformada por los mismos. Van a tener muchos desgastes desde inicio, y lo va a tener también el partido que empiece a aliarse con ellos para conseguir sus apoyos y sus votos en el Congreso. De entrada, es que ya con el 14 de enero ya llevan el lastre de ser el reload del líder. A mí me parece que alguien está tratando de dejar en la marca desgastada a aquellos políticos que me son útiles hasta cuando lleguen. Me refiero a Mirza Arriaga, me refiero a aquellos que tienen antejuicio, incluyendo a Martínez Loaiza, incluyendo a Manuel Barquín. Los dejarán ahí, en stand-by. Y miren, nosotros somos distintos. Claro. Oiga, ¿somos distintos? Leonel Camé, Salvador Valdizón. O sea, Salvador Valdizón fue el gran operador político de su hermano. Es que eso no se nos tiene que olvidar. Él fue quien de verdad fue a hacer todo el cabildeo, principalmente el de las Cortes. O sea, quien se sentaba y se reunía con esos ejes políticos del Partido Patriota era Salvador Valdizón. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con líder? Yo ahí les propongo una lectura. Ajá. Me parece que estos cambios los tenemos que leer en términos de elección presidencial 2019. Por supuesto. En primer lugar, Manuel Valdizón queriendo evitar el poder que puede tener desde el Congreso de la República, sabiendo que un presidente, Jimmy Morales, no va a tener toda la capacidad de conducción política que necesita el Estado. Y si él le repite lo que le hizo a Otto Pérez Molina, que era un ejecutivo fuerte, lo va a tener de rodillas, prácticamente implorándole que le apruebe lo que necesita en el Congreso de la República. Transferencias monetarias en el presupuesto, listado geográfico de obras, nuevo presupuesto, etcétera. Pero además, un Alejandro Sinibaldi, que ha estado mucho más de bajo perfil, pero que igualmente ya hay movimientos dentro del Congreso de la República que responden a operadores políticos de Alejandro Sinibaldi. Un exdiputado, por ejemplo, que no logra la reelección, pero que queda como asesor de diputados del Partido Patriota que están ya planteando su salida del Partido Patriota y que van a articular fuerzas con, por ejemplo, todos,
para hacerle con para hacerle un contrapeso precisamente a la fuerza política que pudiera tener Manuel Valdizón. Realmente lo que yo les propongo es leamos esto en términos de quienes quieren ser presidentes dentro de 4 años o dentro del tiempo que le lleve a Jimmy Morales sostener la peña del yo le hago una pregunta, a ver, el presidente electo Morales, aún así él no lo quiera, él va a necesitar tener operadores, obviamente. Él va a necesitar tener esa bancada fuerte, aún así de manera formal, o sea, bajo el esquema de FCN Nación no los tenga, pero ese montón de células, principalmente patriotas, ese montón de células, principalmente de Libertad Democrática Renovada Líder, se pueden convertir en su momento en los grandes articuladores de FCN Nación. O sea, estamos dejando fuera un tercer actor importante, que es la UNE. La UNE, hasta ahorita... Pero la UNE se plantea hoy como la bancada más fuerte. De hecho, hasta este momento sería la bancada que no está teniendo tantos sismas, principalmente porque sus diputados no están enfrentando procesos legales. Ajá. Demuestra en la tercera legislatura pues una buena cantidad de diputados, prácticamente en las últimas 3 legislaturas ha tenido más de 30 diputados electos en urnas, aunque después se desgranan, pero igualmente logran una buena cantidad de diputados electos en urnas, y si logran la presidencia, que pareciera que es la aspiración de la UNE, de poder ganar la presidencia del legislativo y entregarle la banda, Orlando Blanco, no sabemos, pero Mario Taracena Díaz-Sol. Pero eso nos refiere que el Congreso va a estar, por un lado, Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi tratando de mover sus alfiles y bloquear al presidente Morales. Por otro lado, una UNE que también sale muy golpeada del proceso de elecciones generales 2015, que también va a tener la sartén por el mango si logra la presidencia y conservarse con más de 30 votos. Va a ser el escenario una está bancada fuerte la de la UNE. Quiero retomar la duda que les planteaba antes. Miren, si se descinden del líder y forman el movimiento progresista, y ahí están los Valdizón tratando de lavarse la cara al partido para conseguir presencia en esta legislatura y en la elección de 2019, entonces, ¿qué es líder? ¿Qué es ese cascarón que contiene todavía buena parte de diputados? ¿Y quién le va a inyectar plata? ¿Quién le va a inyectar fuerza? ¿A dónde se van a ir esos diputados? Pero es que tampoco, recordemos CNN. Por eso, pero es que hay un satélite ahí orbitando. Sí, no, pero a ver, yo entiendo lo que plantea Paola. La respuesta es nadie. La respuesta es nadie. Ellos lo van a dejar morir. No les importa. Lo van a dejar morir, y los diputados... Yo no estaría eso seguro. Cuando se los mate el TSE, exacto, si ya era un muertito. ¿me entiendes? O sea, y con florecitas. Sí, ¿me entiendes? O sea, ¿qué pasa con esos diputados? No, eso sí van a comenzar a salir de uno en uno, a tratar de tener un bajo perfil, pero muchos de ellos con procesos de antejuicio, muchos de ellos con procesos de imputaciones de corrupción sumamente serios. Si se da cuenta, los que salieron no son los que uno esperaría. O sea, si usted dice, oiga, un hombre importante, Roberto Ricardo Villate. Queda en líder. Roberto Ricardo Villate. Se queda líder. ¿Qué va a sostener hoy Roberto Ricardo Villate? Líder. No. Pero es un hombre leal a Manuel Valdizón. ¿Por qué no de acuerdo. Y estuvo a punto de ser el vicepresidencial de Villate. Y aceptó que lo bajaran. No, eso estuvo a punto, eso es más falso. Pero invirtieron. Que le abrace una suegra. Pero invirtieron en su imagen, Juan Carlos. Sí, por supuesto, pero no era de verdad, era dormir al sueño decir que Roberto Ricardo Villate iba a ser el candidato a la vicepresidencia. Pero él estaba dispuesto a jugar ese papel. Sí, pero era un puesto negociable. Ellos iban a negociar lo que fuera. Su sola mención como una posibilidad era un voto de confianza del líder, ¿no? O sea, del partido. Voy a las redes y luego seguimos con el tema. Estamos con nueva bancada. Tuiteros Forward nos dice, sí es cierto, que van a escuchar a la población, que pongan día y hora para llegar al Congreso. Minor nos dice, y a esto le llamamos democracia, burlándose del pueblo, y el colmo les pagamos por eso. Luis Raúl nos dice, ejecutivo, legislativo, débiles, exigirles más o se van si se puede. El señor Osorio nos dice, ¿qué diferencia hay entre empresario o diputado y cambiar proveedores o bancadas? ¿No es acaso velar por intereses propios? Es lo que nos dice el señor Osorio. Que el 2016 sea la depuración del Congreso. Tenemos que arriesgarnos por segunda vez y evitamos al Valdizón en el 2019. José Pichardo nos plantea,
Más de lo mismo, se depura a un presidente, pero los diputados hay que reformar la ley electoral, es lo que nos dice José Javier. ¿Qué legitimidad tienen? ¿Creen que cambiando de color todo se olvida? La culpa no es del pueblo, es el sistema. Solo esperemos que Jimmy no nos sorprenda con un gabinete tan malo como la nueva bancada. Maripaz, hay que tener cuidado, ya que fijos son apadrinados por Valdizón y nos van a meter un gol, nueva bancada. Esto ya es el colmo. El doctor Zavala son lobos con piel de oveja, son lo mismo pro líder, es lo que nos plantean. A ver, hay que entender una cosa. Habría un debate de verdad serio en el país, entender en algún momento que hay una dicotomía, que es imposible seguir votando por un partido en un listado cerrado y que cuando llegue a la curula el diputado puede hacer lo que se quiera. No han llegado y hacen lo que se les da la gana. Es que de verdad hay una ruptura total entre aquel que vota por ese partido político y aquel que hace lo que se le da la gana porque se cree, oh Dios todopoderoso, Lic. Yo quisiera reaccionar al planteamiento que hacía Paola hace un momento. ¿Quién gana con todo esto, digamos? Porque Manuel Valdizón pareciera que pone su fuerza política en dos canastas. Exacto. Por un lado, digamos, divide a un partido cascarón, que me parece muy interesante la imagen de Paola de una discoteca incendiada. O sea, ¿te acordás? Que si se quemaban les cambian el nombre, sí. Como los restaurantes. Cuando ya no llegan clientes dicen, ay, pongámosle otro nombre. Cambiémosle el nombre y pongámosle otros colores. Y la misma. Curioso, digamos, cuando los diputados del líder dejan la corbata roja hace unos días, en la última sesión, en donde hubo diferentes... Pero hasta esa técnica han adoptado. O sea, ni siquiera pudieron decir, mire, venga cada quien como quiera. No, vamos a seguir uniformaditos, la camisa blanca, nos cambiamos la corbata roja, ahora nos vamos a poner una azul, pero ya pero hasta en la forma son malos. Ese indicador me pareció interesante porque, digamos, abandonan un cascarón que está muy quemado política y electoralmente. Es decir, oír la palabra líder es casi un insulto. Es decir, y eso fue rechazado en las urnas de manera muy contundente. Entonces abandonan un vehículo electoral que tiene mucho rechazo ciudadano y mucho señalamiento jurídico y político. Y crean un mecanismo de mucho más quiebre de cintura y una bancada con la cual se pueda negociar desde diferentes frentes. Recordemos que el líder ponía en lista 7 interpelaciones y las negociaba en bloque. En el año 2012 planteó 7 interpelaciones al hilo y las negocia por una iniciativa de ley. Y luego vuelve a poner 7 interpelaciones y ese fue el mecanismo para obligar al Partido Patriota a negociar con ellos. Lo que parece interesante con esta nueva bancada PRO es que ponen en esa bancada perfiles de gente mucho más laxa, mucho más fácil con quien negociar y evitar el desgaste que ya tiene implícito el líder como marca. Pero Manuel Valdizón sigue teniendo control de más de 40 votos. Pero, por el lado de Salvador Valdizón en PRO. Exacto. Pero por el otro lado, Roberto Ricardo Villate. Me parece que sigue siendo entonces, un operador efectivo. ¿Te parece que deja Villate no porque se desligue de él, sino porque es su persona de confianza en el cascarón que todavía puede servir porque para... con él puede hacer, hablado puede ser lo que sea necesario. Y después Villate se salta a PRO cuando les terminen de... A ver, es que así de claro es. O sea, ¿por qué Roberto Ricardo Villate se queda líder? Porque él es el hombre de confianza. Él es el hombre que está dispuesto a aguantar la penca lo que sea necesario. Habló 4 horas. Lo que sea necesario. O sea, Roberto en el momento... Villate habló 4 horas para parar y detener y entrampar una sesión plenaria. Pero entonces lo que estamos viendo es la confirmación de que Manuel Valdizón, más allá de lo que se había previsto o dicho, no tiene intereses de salirse de la política. No, pero a ver, al contrario, sigue invirtiendo en claro, yo lo que veo en el caso del licenciado es que en la forma es más fácil negociar con Salvador Valdizón que con Roberto Ricardo Villate. Es mucho más orgánico. O sea, pero me refiero en la forma. Pero el gran operador, ese gran cerebro que llegó a negociar las cosas más complejas de la institucionalidad de este país, incluyendo Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y todas las elecciones de mitad de periodo que se dieron, institucionales que se dieron el año anterior, fue Salvador Valdizón. Hay una cosa ahí que estamos pasando por alto. Porque usted no podía poner a Roberto Ricardo Villate como ese operador. Salvador Valdizón y Manuel Valdizón, a pesar de que son hermanos fundadores del líder, según yo entiendo, han tenido diferencias
significativas a partir de la derrota y del declive del líder. No han estado en los mejores términos. Salvador ha tenido una línea hacia la bancada y Manuel, que ha estado a distancia, que ha perdido liderazgo en buena medida por esa distancia que tomó del partido después de las elecciones, tiene otra. Y yo no sé si otro escenario que debería tomarse en cuenta es que Salvador está tomando a su grupo, está yendo a formar su movimiento progresista y está dejando al de Manuel Valdizón con Villate en lo que queda del líder y que quiere rescatar el partido. Salvador Valdizón siempre ha tenido aspiraciones más allá que ser diputado y es un tipo astuto, que es operador, como tú decías, un gran negociador, que no necesariamente está de acuerdo con todo lo que ordena su hermano. Podría ser que estamos viendo una decisión de los ¿Pero hermanos quién tiene la plata? Valdizón, ambos. ¿Quién tiene la plata? Bueno. Ambos. O sea, porque ese va a ser el tema. La familia. O sea, ¿quién tiene la plata para poder negociar bien? Lo que pasa es que la operación de Manuel Valdizón, si es bajo los términos que está planteando Paola, es mucho más compleja que la que está haciendo Salvador Valdizón. El tipo dice, ¿sabe qué? Me desmarco de mi propio hermano, me desmarco de Villate. Claro, me desmarco de Villate, me desmarco de Mirza Arriaga, me desmarco ¿Pero cuál sería el proyecto político? No, por eso. La presidencia de la República. Solo controla posiblemente una candidatura a la presidencia de la República. Así de claro. Vámonos. Eso sería interesante. Eso sería interesante, digamos, un enroque político. Un enroque político, es decir, Manuel Valdizón quemado, rechazado, con desgaste político, señalado, con todos los errores del 2014, un cadáver político. Nosotros lo contábamos en la contraseña de Cuentapoder hace unas semanas de una conversación que escucharon del papá de los Valdizón, que dijo, me equivoqué de hijo, después de las elecciones. El que debió de ser candidato era Salvador. Así lo dijo el señor, según pero el enroque sería interesantísimo. Tal vez es un porque enroque. La misma familia... Porque el otro ya no da. Es claro, y la misma red política con toda la influencia que pudo haber llegado a capitalizar en prácticamente 3 periodos legislativos, podría ahora darse un cambio hacia Salvador Valdizón, cambiarle el rostro a esa discoteca chamuscada y poder, digamos, buscar un proyecto político presidencial en el 2019. Interesante. Eso se llama persistencia. Voy a las redes con Nueva Bancada, como nuestro hashtag la noche. Nos dice Andrés, y ahí nos muestra este cascarón con algunos puntitos, ¿no? Massinger, estos diputados no tienen alma, se negocian a sí mismos sin venderle el alma a nadie. Jorge Solano nos plantea, lo mejor sería que en el Congreso se sentaran por región o departamento y no por partido político. Jesse nos plantea, en vez de manifestar por otros asuntos, no se enfocaron en presionar para la aprobación de la ley electoral, tierras, agua, etcétera. Nos dice, creo que sí deberíamos ya de cambiar la ley electoral de partidos políticos. Legalmente podemos pedir una consulta popular, es lo que nos plantea. Le preguntan al licenciado Castillo. Bueno, si se puede pedir una consulta popular para modificar la ley electoral. Sí, se puede. Bueno, para modificar la ley electoral no es necesario. No es necesaria. Para reformar la Constitución podría hacerse por la vía del artículo 280 de la Constitución. Pero para modificar la ley electoral de partidos políticos no sería necesario, a excepción de que usted efectivamente trastocar algunos artículos de carácter constitucional. A menos que, por ejemplo, se toquen temas como la reelección de diputados. O los distritos. O los distritos, que son temas constitucionales. Sí, o sea, la redistribución de distritos para tener un Congreso más pequeño. Por ejemplo, se hablaba de un número de 80 diputados con un cambio de distritos. Denis nos dice, a la plaza, ya estos no tienen nombre atrás, hay cosas negras, pero no los vamos a dejar. Ese dato es importante. ¿Cuál? El que nos da este tuitero, porque la causa de la indignación hasta este momento fue el Ejecutivo. El Legislativo pasó por debajo de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti la crisis y la tormenta de la calle del año 2015. Cuando usted le ve una cara a la corrupción tan clara y no la diluye dentro de 158... Tan fea, pensé que ibas a decir. Pero Jorge... Clara, ¿no? Palpable, pues. Además de eso, digamos, Jorge nos hace la referencia de que la indignación ahora puede ser movilizada y canalizada hacia el Congreso de la República, que es una tendencia que viene desde finales del año pasado. Ya se hablaba por ejemplo, evitar la reelección de diputados. Bueno, la caída de Otto Pérez pasa por el Congreso. La caída de Otto Pérez pasa por aquel momento
en el que personas con rosas blancas llegan al Congreso de la República y le dicen a un grupo de manifestantes con intenciones bastante oscuras, mire, por favor, quítese, nos es por el bien del país. Y ese momento fue crucial y es parte de ese momento de indignación ciudadana. Paola, cerrémoslo. Los diputados están, bueno, lo que ustedes planteaban de que ya empiezan a verse las fuerzas en el Congreso de la República, pero realmente las vamos a medir a partir del 14 de enero, cuando ellos se evidencien de cómo están, con quiénes están agrupados y cómo va a operar la bancada de FCN, si se va a quedar con 11 o va a empezar a recibir tránsfugas. La UNE seguro va a recibir de líder, la UNE tampoco seguro es que le va a importe buscar mucho robustecerse. No, y además son de la misma raíz, el mismo tronco. Pero la fiscalización y la presión social no debe aflojar la vista en el Congreso de la República. Vemos ya que están empezando esas triquiñuelas de decir, juguemos a ese partida doble de mostremos una cosa pero estemos con otra. El Congreso debería ser nuestro, como medios y como sociedad, donde deberíamos empezar el otro año a empezar a que rindan cuentas y a que actúen claramente, sin dobleces y sin negociaciones bajo la mesa. A compadre hablado todo, ¿eh? A compadre hablado. Vamos a cerrar con los mensajes que tenemos en este espacio y luego vamos a la pausa. Nos dice Ángel, ya parece novela, intrigas, traiciones, desamores, pero se olvidan que lo que está en juego es el futuro de un país. Los guatemaltecos debemos de buscar la manera de reformar la ley electoral y partidos políticos y depurar el Congreso. Hay petición ciudadana ante el TSE para que contratistas no tomen puesto y ante la CC contra los tránsfugas. María Fernanda nos dice, más claro, pues ni el agua. Imposible. El nuevo circo de Valdisones, tus diputados pro. Piru nos dice, nueva bancada, al paso que van, en una de esas paran en la selección nacional, es lo que nos dice. Y las nuevas bancadas no existen, solamente los mismos que buscan sus beneficios que ya fueron electos. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias a Carlitos Paredes desde el estudio de Antigua Sports. Vamos ahora a cerrar la temática. 10:54, estamos con nueva bancada como nuestro hashtag de la noche y nos mandan estas dos fotografías del diputado Juan Manuel Giordano y nos dice, nueva bancada, solo con Giordano ya perdieron cualquier intento de seriedad, seamos serios, dice Rodrigo. Ese hashtag de verdad es muy bueno. Seamos serios. Seamos serios. Maki nos dice, decirle a un niño que cree en Santa Claus es como pedirle a la población que crea en la nueva bancada, es lo que nos dice. Tuiteros por Guate, ciudadanos actuando de acuerdo a la ley, pero la ley parece ciega, muda y sorda. Elmer Palencia, estos movimientos son las razones por las que Jimmy Morales no ha terminado de negociar su gabinete, es lo que plantea Elmer. Nos dice el licenciado Chacón, los partidos van a seguir en su orgía, los ciudadanos debemos de trabajar por la política desde el poder ciudadano. El activista Jorge Solo, ¿de qué sirven las 158 curules si las decisiones las toman en la reunión de jefes de bloque? No es tan así, Jorge. Antes sí, antes digamos, el poder de la instancia de jefes de bloque plantea es la forma correcta políticamente de definir la agenda legislativa priorizada. Sin embargo, durante esta séptima legislatura las decisiones se tomaban en restaurantes. En un café, sí. Totalmente fuera del Congreso de la República y al Congreso solo llegaban a ratificar con la mano levantada. Nada más. La instancia de jefes de bloque, yo lo he relatado en este espacio varias veces cuando yo comencé siendo reportero, era muy interesante la instancia de jefes de bloque, porque entraban todos a esta instancia y adentro eran, mira, manos, y nosotros estamos de acuerdo, sí vos, no te preocupes, salían, daban la vuelta, ese tal por cual, Era una cosa muy rara. Paola, lo cerramos. Cierro con una opinión con la que coincido y que es mi aspiración también. Dice Ricardo Flores en Twitter, pero provocando de nuevo la ciudadanía, en enero nos verán de cerca. Yo creo que esa es la aspiración que deberíamos tener. Que una bancada como esta lo que haga es motivarnos a nosotros a estar más de cerca y vigilantes del Congreso de la República para que esas negociaciones que ya están haciendo no terminen en detrimento de los intereses del pueblo y beneficio de sus grupos y bancadas. Licenciado Castillo.
Igualmente los tuiteros han reafirmado en varios tweets que lo que se está dando en este momento es un reacomodo de fuerzas políticas que están llevando al presidente Morales inclusive a integrar su gabinete de gobierno, que también están rearticulando las correlaciones de fuerzas dentro del Congreso, y al final lo que eso nos refiere es que los ciudadanos vamos a tener que continuar siendo el fiel de la balanza. La clase política, la vieja política, como se definió en algún momento en la campaña, no ha cesado, no ha terminado. Y es a la sociedad civil, y específicamente a la sociedad civil organizada, a la que le compete seguir vigilando, seguir fiscalizando y estar mucho más atentos a las jugadas políticas que nos quieran realizar esta vieja política que solo cambió de rostros, pero no de tácticas y de estrategias. De rostros, no muchos. De rostros, más o menos. No muchos. Sí. Si lo nota, en relación a la... Pues no fueron muchos. Y serán cada vez menos. Ni en eso fueron los... Ni en la forma, ni en el fondo. El sistema se resiste. Vamos a También se resiste Cristian al nombre. Sí, por favor. Por favor, quítenle ese nombre. No más progresistas. Vamos ahora al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. La octava legislatura aún no inicia y en el Congreso ya se ha conformado una nueva bancada. Se llaman diputados progresistas, Movimiento Progresista. El asesor de la transición gubernamental, el doctor Rafael Espada, confirma que el equipo del presidente electo Jimmy Morales no se ha acercado para comenzar la transición. La actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, enfrentaría juicio por presunta negligencia en relación al pago de unos 527 millones de dólares. Un gol a 3 minutos del final del joven Juan Klug le dio la victoria al conjunto de Guastatoya en condición de local ante la antigua GFC. El partido de vuelta será en el Pensativo. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Nadie ha dicho que vencer a un sistema corrupto sea sencillo, que se haga de la noche a la mañana y que no habrán derrotas para los ciudadanos. Lo que tenemos que tener es la valentía para seguir luchando. Si no somos nosotros, los ciudadanos de bien, quienes busquemos cambiar el sistema que afecta a nuestras vidas, ellos no se van a mover por sí solos, porque de eso viven. Nos están tratando de ver como tontos útiles dentro del sistema democrático, pero tenemos que ser más valientes, esforzarnos y no cansarnos de luchar, porque la lucha no va a ser de un día, será por muchísimo tiempo. Hasta aquí llegamos con el debate de esta noche. Cristian Manolo Castillo, Paola Cristina Hurtado. Un gusto, bienvenida. Este primer jueves. Tenga una noche muy hermosa.